¿Qué tal amigos de Antítesis? Tu amigo Luis Enrique Mota Valderas en una emisión más en este noticiero informativo. Mire que hoy trataremos un asunto muy delicado e importante y que ha causado revuelo en la vida pública y en la vida nacional en el país. Esto es el tema que hoy ha abierto las cloacas, ha abierto ese punto tan delicado del fraude, del robo y de la mafia que hoy le denominamos el cártel de la mafia de Pemex. Quiero comentarles que no solamente era lo que a los mexicanos nos habían comentado, un simple y llano robo de subestaciones en hacer perforaciones en las tuberías de los gasoductos en zonas estratégicas en el país, sino que también se descubre la complicidad en el sindicato petrolero y quienes estuvieron hasta antes de la cuarta transformación insurgente y la llegada del presidente estadista, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, en una complicidad entre esta mafia del sindicato petrolero, encabezado por Carlos Romero de Champs, y todos quienes llegaron a la dirección y a los cargos importantes de Petróleos Mexicanos. Pero le voy a decir, esto ha llegado más allá de lo que creíamos todos. Se descubre que el general Eduardo León Travitz, quien era cuando el delincuente ratero narcopresidente de Peña Nieto, gobernador del Estado de México, este general se encargaba de la seguridad del gobernador Peña Nieto en aquel entonces. Y hoy resultó ser el estratega, el que controlaba el huachicol y el que era la mano del robo, del fraude y de la mafia petrolera, el emisario, el encargado y el peón del ratero del narcopresidente Enrique Peña Nieto. Pero no ha quedado ahí, mexicano. Están sujetos en una larga lista a una investigación delicada y profunda de los exdirectores de Petróleos Mexicanos, no solamente de la administración del ratero de Peña Nieto, sino 5 administraciones anteriores, quienes se dedicaron a saquear el recurso del petróleo, un bien de producción del pueblo de México. Y también mencionar que habíamos pensado en los 60,000 millones de pesos de robo que le representaba a esta mafia de rateros y que no, mexicanos. Esta cifra en los cálculos más recientes alcanza entre 100 y 120,000 millones de pesos. Usted se podrá imaginar que Petróleos Mexicanos se había convertido, créame, en la cueva de Alibaba y sus 40 ladrones. Deshicieron, quebraron y destruyeron y estuvieron a punto, créame, de aniquilar totalmente a la empresa de Petróleos Mexicanos. Hoy, el presidente estadista, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, ha tomado una decisión valiente: hacer a un lado al sindicato petrolero, y esto llevará seguramente a encarcelar a uno de los delincuentes más peligrosos, perversos y, créame, de los más infames y basura, que es Carlos Romero de Champs, y seguramente las 36 secretarías generales o las 36
secciones sindicales, que fueron cómplices del robo por parte de este infame sindicato traidor a México, traidor a los mexicanos y el referente de uno de los delincuentes más peligrosos en el país, Carlos Romero de Champs. Y cómo olvidar aquel socio, amigo, y por ahí se hablan otro tipo de calificaciones entre la cercanía y dicen íntima entre el presidente, el narcopresidente Peña Nieto y su compinche, el brazo, uno de los lavadores más importantes de los recursos y la ratería de este presidente, Emilio Lozoya Austin, quien se sentía ya libre de toda culpa en esta industria del petróleo, en esta industria de Pemex, y que hoy está en esa lista y seguramente estará muy pronto en una cárcel fría y oscura donde deben de estar los delincuentes que han saqueado al país. Para todos aquellos mexicanos que no han entendido la valiente decisión del estadista, del licenciado Andrés Manuel López Obrador, quien se atrevió a romper con una de las industrias y de los negocios y de las mafias más representativas en el quebranto de los mexicanos del país, en manos de los delincuentes que ya hemos visto. El narcopresidente que encabeza la lista mundial de los presidentes más corruptos en la historia del mundo, Enrique Peña Nieto. El alcohólico enfermo, vicioso de Felipe Calderón Hinojosa y el desequilibrado mental, el enfermito del presidente perverso Vicente Fox Quesada, y no se queda fuera Ernesto Zedillo Ponce de León, y el demonio ese de la autoría intelectual en el quebranto, en la mafia y en el peor de los mexicanos, tal vez el hombre más perverso en la historia de México, el chupacabras, Carlos Salinas de Gortari. Yo lo invito, mexicanos, a que rescaten la entrevista que tuvieron con el chungo, ya conocido, el chayotero, Carlos Loret de Mola, en su noticiero mañanero el día de hoy, donde entrevistó al yunquero, este sotanudo del PAN, Marco Cortés, y también a la perversa presidenta del Partido de Rateros Institucionales, el PRI, Claudia Ruiz Massieu, y al que fue como representante y líder de los diputados, a Mario Delgado. Y usted podrá allí escuchar la clase de cinismo, la clase de desvergüenza y sobre todo que todavía creen que los mexicanos y las mexicanas somos estúpidos o retrasados mentales. Unas declaraciones por parte de la señora Ruiz Massieu refiriéndose a que cómo no hacían las medidas correctas para parar el delito del huachicol y el delito del robo de energéticos, sabiendo de antemano todo el pueblo de México que ella y sus compinches, quienes han saqueado este país, los priistas, fueron los autores intelectuales, los fabricantes de esta industria del fraude y del quebranto de México, y quienes son los responsables directos, junto con los panistas,
de lo que hoy vive el país y que no se nos va a olvidar. 1,200 millones de pesos que se pudieron haber utilizado en los programas sociales, en nuestros indígenas, en nuestros campesinos, en nuestros niños que tienen que recorrer más de 2, 3 kilómetros para llegar a una escuela infame, sin servicios, sin atención, respuesta y reflejo de un país que quebraron estos perros rabiosos, infames, los 6 expresidentes narcos y todo una banda que siempre representó la mafia en el poder. Hoy solamente debemos de reconocer la valentía de un presidente que vino a hacer movimientos y transformaciones a la vida política en el país, pero que ha direccionado esa fortaleza y esas decisiones para mejorar el país y todos sus habitantes, hombres y mujeres que vivimos en la esperanza de esta cuarta transformación del hombre transformador y del puñado de quienes hoy encabezan el cambio, el enterrar la delincuencia en el país, el enterrar a toda esa mal y cáncer que vivimos en este país, la corrupción, el abuso, la descalificación y el no voltear a ver a más de 60 millones de mexicanos en extrema pobreza en el país. Si eso que hoy tomó en sus manos el presidente López Obrador y no representa un cambio en el país, una decisión valiente que en su momento va a beneficiar la economía y el quebranto heredado y va a beneficiar a todos en el recurso que es nuestro, que lo han saqueado y que lo han utilizado como si fuera algo personal, algo de su propiedad. La única industria, la única empresa que sigue siendo un bien de producción patrimonial de todos los mexicanos. Entendamos México, para que haya un cambio y una transformación en el país, tenemos que ser comprensivos, voltear a ver lo que representa y no escuchar a esos que ladran, a esos que descalifican, a esos que no quieren que haya cuarta transformación insurgente en el país, porque esos son los que han dejado en este momento por esta cuarta transformación